En lo referente a los contratos de utilización de buques, la expresión utilización o explotación del buque vienen siendo utilizadas indistintamente para designar el empleo del buque por el naviero. La explotación del buque es un elemento esencial en el contrato y navegar es un principio elemental. Hay distintas formas de utilización de buques, como lo vamos a ver más adelante. Estas distintas formas de utilización de buques son en función no solo del objeto del buque ni del sujeto que es el naviero, sino de la finalidad de la explotación del buque, que como les indiqué es el elemento esencial. Esto ha dado lugar a la formulación de una teoría general en torno a los contratos de utilización de buques, que al margen de su contribución a la especialidad del derecho marítimo, ayuda a resolver cuestiones relevantes en torno a la naturaleza jurídica de los contratos, algo a lo que no es ajena a la autonomía de algunas modalidades contractuales, ya que aquí vamos a ver que los contratos, dentro de los principios de uno de los principios fundamentales está la autonomía de las partes. Algunos van a contar con autonomía, otros se dicen ciertas teorías que son contratos de adhesión. En este contexto, para comprender mejor el alcance y la significación de la teoría general de contratos de utilización del buque, conviene establecer algunas consideraciones previas. En estas consideraciones tenemos que la realidad del tráfico marítimo demuestra que existe una pluralidad de contratos, aunque no tengan su equivalente en el derecho positivo. Es decir, aunque la ley no lo establezca entre sí, como les dije, el principio fundamental de los contratos, de algunos contratos que veremos, es la autonomía de la voluntad de las partes. Así también encontramos que en relación al criterio doctrinal para distinguir y clasificarlos, consiste en las obligaciones esenciales asumidas por las partes, ya que son consensuadas las cláusulas de los contratos, o también denominadas pólizas, que se los denomina a los formularios tipos de cada contrato. El tráfico marítimo emplea una gama de contratos de explotación de buques, como les indicaba que era el elemento esencial, y tiene finalidades diversas. No solamente es el transporte de mercancías como comúnmente lo conocemos, sino que tiene varias finalidades que se han desarrollado y han evolucionado en el transcurso del tiempo, ya que previamente existía, pues, como ustedes conocen, el transporte de mercancías al inicio, que comúnmente se conoce, como también el de personas, la pesca, esas eran actividades tradicionales. Luego fueron desarrolladas posteriormente el salvamento, el remolque, el deporte, actividades científicas y lúdicas. Además, buques para investigaciones oceanográficas, tendidos de cables submarinos, protección del medio ambiente, instalaciones hoteleras fijas, que tenemos algunas. Entonces, en este contexto podemos verificar que existen diversidad de contrataciones para la explotación del buque, que no solamente se fijan en el transporte de mercancías, sino que son variadas las contrataciones y las pólizas por las que se puede realizar estos contratos y estos negocios en el transporte marítimo. Entonces, en lo concerniente a la clasificación de los contratos de utilización de buques, pues encontramos el contrato del arrendamiento de buque a casco desnudo. Encontramos además el contrato de fletamentos. Dentro de la clasificación, como les decía, encontramos el arrendamiento del buque a casco desnudo, encontramos los contratos de fletamentos, que son contratos de fletamentos por tiempo y por viaje, del transporte regular, conocimiento de embarque o conocido como el BL, y otros contratos además como el pasaje, el remolque, entre variedad. Es decir, no hay una lista cerrada de clasificación de contratos, la lista es muy abierta. Entonces, en este contexto, por favor, en el Código de Comercio, veamos lo que nos dice el artículo 937 y 948. Previamente, me colaboran con el 937,
y seguidamente el 948. Artículo 937. Gracias. Para los fines de este título, los contratos para la explotación comercial de las naves se clasifican, entre otros, en los siguientes: contratos de fletamiento, contratos de transporte marítimo, contrato de pasaje y contrato de remolque marítimo fluvial y lacustre. Lo anterior, según sea la naturaleza y extensión de las obligaciones del fletante o armador o las obligaciones del transportador en su caso. Listo. Muchas gracias. Seguidamente, ¿qué nos dice el 948? El artículo 948 del Código de Comercio. Artículo 948. Los contratos de fletamento son: alfa, fletamento por tiempo, time charter por su nombre en el contexto internacional; fletamento por viaje, voyage charter por su nombre en el contexto internacional, que podrá ser total o parcial; y fletamento a casco desnudo, bareboat charter por su nombre en el contexto internacional. En las demás modalidades de los fletamentos se estará lo convenido por las partes y en su defecto a las normas de este código o en la ley. Muchas gracias. Entonces, ¿por qué les hago leer estos artículos? Porque nuestro Código de Comercio, dentro de la clasificación que la vemos en el 937, los clasifica que dentro de los contratos de fletamento, y en el 948 verificamos que está el arrendamiento a casco desnudo como fletamento a casco desnudo. Sin embargo, en el sector doctrinal marítimo podemos encontrar también esta clasificación separada. Por eso quería que ustedes lean sobre estos artículos para analizarlos, ya que si ustedes leen otros libros, pueden encontrar que esta clasificación, el sector doctrinal marítimo, las puede llevar como separadas. Las clasifica muchas veces en contrato de arrendamiento del buque a casco desnudo, otra clasificación de fletamentos, y que dentro de esa clasificación de fletamentos está por viaje y por tiempo. Sin embargo, nuestro Código de Comercio, dentro de la clasificación de fletamentos, encontramos el fletamento a casco desnudo. Pero sí quería recalcarles que dentro de la industria marítima internacional, pues muchas veces esta clasificación es separada porque toman un nombre por separado dentro de la contratación. Entonces, no quería que se confundieran cuando ustedes puedan leer otros libros en el sector doctrinal que los clasifica de forma separada. Nuestro Código de Comercio los clasifica dentro del fletamento, al arrendamiento de casco desnudo. Por eso les quería hacer conocer. Sin embargo, muchas industrias lo utilizan así también. Entonces, ¿por qué muchas veces existe esta, digamos, esta clasificación separada dentro del sector doctrinal marítimo? Porque cuando nosotros hablamos del arrendamiento del buque a casco desnudo, las partes toman los nombres, las partes toman los nombres de arrendador y arrendatario. Y dentro de la clasificación de fletamento, las partes toman los nombres de fletante, fletador, ¿no? Dentro de estos contratos. Sin embargo, en el contrato de transporte de mercancías, que ese es otro contrato, en régimen de conocimiento de embarque, conocido como el BL, encontramos otros intervinientes que toman nombres por porteador, porteador efectivo, cargador y consignatario. Entonces, respecto a aquello, vamos a verificar qué nos dice el Código de Comercio en los artículos 938, el primer inciso solamente, por favor. ¿Quién me colabora con el primer inciso del artículo 938 del Código de Comercio? Cuando el propietario o armador pone la nave a disposición de otro para que éste la use según la propia conveniencia dentro de los términos estipulados, el contrato toma el nombre de fletamento. El que pone la nave a disposición de otro se denomina fletante y el que la usa, fletador.
Ok, entonces aquí podemos comprender que nuestro Código de Comercio nos indica que además que dentro de la clasificación de fletamento que consta el fletamento a casco desnudo, también van a tomar el nombre de fletante y fletador. Pero a pesar en el tráfico marítimo internacional, en la industria, pueden encontrar que se diga el arrendador, arrendatario, y fletador y fletante, y los identifican muchas veces de forma separada, porque cuando dicen arrendador y arrendatario, se viene automáticamente que es un arrendamiento de buque. Y cuando dice fletante y fletador, que está dentro de los contratos de fletamiento por tiempo y por viaje. Pero nuestro Código de Comercio los agrupa en una sola denominación de fletante y fletador, tanto para el arrendador como para el arrendatario. Ya. Seguidamente, ¿qué nos dice el artículo 990? Ahí vamos a ver lo que significa porteador, porteador efectivo, cargador y consignatario. Que al final del día, estos tipos, digamos, estos tipos de nombres que toman cada uno de los participantes dentro del tráfico marítimo son parecidos a los que están dentro del contrato de arrendamiento a casco desnudo y fletamento. Lo que sucede es que como hay una especie de subfletamento o se ceden los contratos, entonces los participantes vienen a tomar otros nombres. Entonces vamos a dar paso a lo que nos dice el artículo 990, por favor. Ahí vamos a encontrar el significado de porteador, porteador efectivo, y lo vamos a relacionar con los nombres que toman los participantes en los otros tipos de contratos de fletamiento y arrendamiento a casco desnudo. Entonces, ¿quién me puede colaborar, por favor, con el artículo 990? Artículo 990. Para todos los efectos de este capítulo, se entiende por porteador o transportador, carrier, por su expresión en el contexto internacional. Toda persona que por sí o por medio de otra que actúe en su nombre ha celebrado un contrato de transporte marítimo de mercancías con un cargador. Porteador efectivo o transportador efectivo. Toda persona a quien el transportador ha encargado la ejecución del transporte de las mercancías o de una parte de este, así como cualquier otra persona a quien se ha encomendado esa ejecución. Cargador o embarcador, shipper, por su expresión en el contexto internacional. Toda persona que por sí o por medio de otra que actúe en su nombre o por su cuenta ha celebrado un contrato de transporte marítimo de mercancías con un porteador. Consignatario o destinatario, consigne, por su expresión en el contexto internacional. Es la persona habilitada por un documento de transporte para recibir las mercancías en destino. Muchas gracias, Sebastián. Entonces, ¿qué notamos aquí la diferencia? Que aquí estamos dentro de contratos de transportes de mercancías en régimen de conocimiento de embarque, en donde los actores toman otros nombres porque ese sí es un transporte de mercancías. Sin embargo, en los contratos de arrendamiento de buque a casco desnudo y fletamento por tiempo y por viaje, aquí hay una explotación del buque, pero en diversidad de actividades, no exclusivamente en el transporte de mercancías, como vemos que ahí toman los nombres de porteador, porteador efectivo, cargador y consignatario. Entonces, ¿qué podemos entender aquí un poco sobre? Quería explicarles previamente sobre los nombres que toman estos actores. ¿Por qué? Cuando hay un contrato, puede ser un contrato de arrendamiento de buque a casco desnudo, puede haber una cesión de contrato o un subfletamento. Es decir, dentro del arrendamiento a casco desnudo, puedo tener un contrato de fletamento por tiempo. Dentro del fletamento por tiempo, puedo tener un fletamento por viaje y finalizo con un contrato de transporte de mercancías exclusivamente
puede ser un BL, ¿no? Y ahí es cuando toman los nombres diferentes. Porteador, el porteador efectivo es el que tiene el contrato base, ¿no? El primer porteador es el que se le entrega la mercancía. El cargador es el que da la mercancía y el consignatario es la persona habilitada para recibir la mercancía. Quería explicar aquello porque esta es la clasificación que vamos a ver dentro de los contratos de utilización de buques. Vamos a estudiar el contrato de arrendamiento de buque a casco desnudo, vamos a estudiar los contratos de fletamento por tiempo y por viaje, vamos a estudiar el contrato de transporte de mercancías exclusivamente en régimen en conocimiento de embarque. Entonces, para poder que ustedes entiendan las diferencias de estos contratos, ya que los fletamientos, como lo establece el Código de Comercio, que encierra el arrendamiento de buque a casco desnudo, pues estos se pueden utilizar en diversas actividades del buque. En cambio, el contrato de transporte de mercancías es exclusivamente para el transporte de mercancías, como el de remolque y el de pasaje, ¿no? Entonces, en lo concerniente al arrendamiento a casco desnudo, o como lo conoce nuestro Código de Comercio, fletamiento a casco desnudo, aquí podemos notar las diferencias, como lo dice el sector doctrinal, que destaca que el arrendatario es el titular de la empresa de la navegación. Es decir, el arrendador queda al margen de esa actividad cuando firma un contrato de arrendamiento a casco desnudo. Ya el arrendador queda al margen totalmente de esa actividad, tanto de la gestión náutica como de la gestión comercial. Es decir, cede toda la empresa de navegación al arrendatario. En lo concerniente, aquí es importante poder estudiar cuáles son las obligaciones del arrendador y cuáles son las obligaciones del arrendatario. Estas obligaciones las vamos a estudiar en cada uno de los contratos para poder diferenciar estos contratos. ¿En qué se diferencia cada uno de estos contratos en lo relativo a las obligaciones que tiene tanto el arrendador, el arrendatario o el fletante o el fletador, como lo dice nuestro Código de Comercio? Entonces, dentro del contrato de arrendamiento de buque a casco desnudo que estamos estudiando ahorita, las obligaciones del arrendador nos dice que el casco debe estar en condiciones de navegabilidad, es decir, no tener vicios ocultos. También nos dice que dentro de las obligaciones, el traspaso de la posesión del buque del propietario al arrendador al naviero arrendatario. Es decir, que toda la posesión del buque tiene que pasar al arrendatario. Esa es una de las obligaciones dentro de estos contratos de arrendamiento a casco desnudo. Así también, el arrendador tiene como obligación entregar el buque según las condiciones estipuladas en el contrato. Dentro de estos contratos, pues, hay algunas cláusulas. Les voy a compartir en el grupo un ejemplo de una póliza de estos tipos de contratos de arrendamiento a casco desnudo. Siempre van a encontrar que todas son en inglés porque, como ustedes saben, la industria marítima es imprescindible que que todo sea en inglés, porque ese es el común dominador dentro de la industria internacional marítima. Entonces, como lo decía, dentro de las obligaciones, entre varias que hay, está entregar el buque según las condiciones estipuladas en el contrato, es decir, fecha, lugar, capacidad, etcétera. Como les digo, hay varias obligaciones. Así también es importante conocer que previo a la entrega del buque, para tener tanto el arrendatario como el arrendador, tener esa seguridad que el buque está en condiciones de navegabilidad, se puede hacer una inspección para que garantice a ambas partes que el buque está en perfectas condiciones. Previo a la entrega de este buque se puede hacer esa inspección. Entonces, dentro de estos contratos, que son formularios tipos, son llamadas también pólizas, las van a encontrar dentro del tráfico marítimo internacional, que se las llama póliza. Siempre
hay una cláusula dentro de nuestros contratos que va a decir qué es navegabilidad en los contratos. Entonces, una de las pólizas más conocidas dentro de los contratos de arrendamiento del buque es la póliza Bareco. Entonces, esta póliza en la cláusula 3 nos indica qué es navegabilidad. Entonces, nos puede decir de forma sucinta en 2 líneas, que las pueden encontrar cuando yo les comparta el ejemplo de estos contratos, que consiste en poner el buque en condiciones descritas según las pólizas. Es decir, lo que indique la cláusula o lo que indique cada anexo estipulado en la cláusula 3, que es la póliza Barecon, indica navegabilidad, que es según la cláusula 3, que dice que tiene que poner al buque según las condiciones descritas en la póliza y en buenas condiciones de navegar a disposición del arrendatario en el lugar y fechas convenidos. También encontramos esta disposición de lo que es navegabilidad en nuestro Código de Comercio en el artículo 983. ¿Quién me puede ayudar, por favor, con el artículo 983 para poder conocer lo que nos dice qué es navegabilidad? Aparte de la póliza, que ya lo dice, es importante conocer qué nos dice nuestra normativa interna, porque nuestro Código de Comercio se ha reformado para poder estar en armonía con los convenios internacionales, con la industria marítima internacional. Entonces sí vamos a encontrar muchas similitudes. Entonces, dentro de la póliza, lo que dice la cláusula 3 y lo que dice nuestro Código de Comercio en el artículo 983. Por favor, adelante, ¿quién me puede colaborar con la lectura? Gracias. Artículo 983. El fletante debe presentar y entregar al fletador la nave en la fecha y lugar convenidos, provista de la documentación necesaria y en buen estado de navegabilidad. Durante el contrato serán de cargo del fletante las reparaciones y reemplazos de la nave, debidos a vicios ocultos. Si la nave se inmovilizare como consecuencia de un vicio oculto, no se pagará flete alguno durante el periodo que dure dicha inmovilización. Muchas gracias, Charlotte. Entonces, podemos verificar, como les comentaba, que nuestro Código de Comercio también nos indica qué es navegabilidad dentro de un contrato de arrendamiento a casco desnudo. Igual, en las pólizas de todos estos contratos vamos a encontrar dentro de sus cláusulas qué es navegabilidad para esos contratos. Sin embargo, es importante aclarar que en el sistema jurídico del Common Law, esto está implícito. A pesar de que el contrato no lo diga, eso es un principio de navegabilidad que está implícito. Sin embargo, los formularios tipos en las cláusulas siempre va a definir lo que es navegabilidad. Pero para el comercio inglés, esto está implícito, no tiene necesidad de estar escrito. Entonces, dentro de las obligaciones del arrendatario, ya vimos las obligaciones del arrendador, ahora vemos lo que son las obligaciones del arrendatario, pues nos dice, las obligaciones del arrendatario responde de la pérdida y daño causados al buque que sea imputable a su negligencia o a de sus tripulantes. También dentro encontramos ciertas disposiciones en la póliza Barecon, la misma que nos establecía en la cláusula 3 sobre lo que era navegabilidad. En la cláusula 14 y 15 nos dice que dentro de estas obligaciones el arrendatario está devolver al buque al término del contrato en las mismas condiciones que lo recibió, salvo luce y desgaste natural, debiendo indemnizar al arrendador en caso contrario, es decir, en caso que el buque tenga un desgaste que no sea natural. En este sentido, tanto para la entrega del buque, tanto cuando se recibe como para cuando se entregue, es necesario tener estas inspecciones previo a la entrega y también para recibirlo. Es necesario hacer estas inspecciones para que tanto el arrendador y el arrendatario tengan esta garantía de, digamos, de confiabilidad de lo que se está recibiendo y lo que se está entregando previo a un informe que pueda establecer
si cuando se entrega el buque este desgaste es natural o no, y cuando se recibe el buque, si este buque se está recibiendo en condiciones de navegabilidad. Por eso dentro del sector doctrinal siempre recomiendan hacer estas inspecciones previo a recibir el buque y cuando se entrega también el buque, ¿no? Así también la misma póliza Varicon nos dice en la cláusula 9 que las reparaciones necesarias para mantener el buque en buen estado son obligaciones del arrendatario. Así también pagar el canon arrendaticio, bueno, que eso es implícito que se debe pagar en todo contrato. Sin embargo, estas pólizas son muy detalladas en los términos y condiciones tanto para el arrendador como para el arrendatario, y que, como les decía, son autonomía de las partes, no son como contratos de adhesión. A pesar de que estas pólizas ya tienen unos formularios tipos, es decir, para que haya celeridad dentro de estos contratos, a pesar de aquello, cualquiera de las partes no puede estar de acuerdo con alguna de las cláusulas y se pueden cambiar, porque son contratos de autonomía de las partes, no son contratos de adhesión. Dentro de estas pólizas o de estos contratos, vamos a encontrar tanto la póliza, hay un sinnúmero de pólizas, pero dentro de las más conocidas, pues encontramos la Varicon. Yo les voy a compartir en el chat la Varicon. Les puedo compartir muchas más, pero no quiero que se acumulen de tanta información, sino que tengan una póliza por cada contrato. Entonces, tenemos la Varicon. Esta Varicon, pues, esta Varicon fue creada por Vinco y también por la Conferencia Marítima Internacional. También tenemos la Shell Demise de Shell de 1955. Esta póliza es redactada por la Compañía Internacional de Petróleo Shell. Seguidamente tenemos la Italscafo, creada en 1942 por el Comercio Marítimo Italiano. La Hadaka, publicada en 1947 por Japanese Shipping, entre muchas más que hay, dentro de la diversidad de contratos del arrendamiento a casco desnudo y dependiendo para qué actividad se vaya a utilizar el buque, es decir, para qué se vaya a explotar el buque, tiene que ver mucho la póliza. Entonces, de manera sucinta, ¿qué podemos decir dentro de las obligaciones del arrendador y del arrendatario? Tenemos que, dentro de las obligaciones del arrendador, es entregar el buque en condiciones de navegabilidad y el traspaso de la posesión del buque. Tiene sus obligaciones de la gestión náutica, la gestión comercial y devolverlo en buen estado al término del contrato, salvo desgaste natural. Es decir, que aquí digamos, toda la empresa de este buque es entregada al arrendatario, porque él va a tener todo el control, náutico como comercial, náutico de los tripulantes. Él se va a encargar de contratar a los tripulantes. Entonces, vamos a leer un poco lo que nos dice nuestro Código de Comercio en los artículos respecto a estas obligaciones, tanto del arrendador y al arrendatario. En los artículos 980 al 988 de nuestro Código de Comercio. Por favor, ¿quién me colabora para ir leyendo uno por uno cada artículo? Esto es lo correspondiente al fletamento o arrendamiento a casco desnudo. Dentro de las obligaciones del fletante y del fletador o arrendador o arrendatario, como también se conoce en el tráfico marítimo internacional. Ya, disculpa, ya vamos en el 980, por favor. Artículo 980. El fletamento a casco desnudo es el arrendamiento de una nave sin tripulación, cuya explotación y operación comercial está a cargo del fletador. Ya, ¿qué podemos entender en este artículo, en el 980?
en relación a los que les he explicado. Dice, el fletamento a casco desnudo es el arrendamiento de una nave sin tripulación cuya explotación y operación comercial está a cargo del fletador. Aquí podemos verificar que tanto la gestión náutica como comercial la va a tener el fletador o arrendatario, ¿no? Esto es lo que nos quiere decir, como yo les mostraba en las PPT, que son las obligaciones del arrendatario, que nuestro Código de Comercio, pues, bien lo establece como fletador, porque lo hace una sola clasificación. Una nave indica sin tripulación, cuya explotación y operación comercial está a cargo del fletador. Es decir, el fletador se encargará de contratar a la tripulación. El 981, por favor. Artículo 981. El fletador tendrá la calidad jurídica de armador y como tal los derechos y obligaciones de éste. El flete se devengará salvo estipulación de las partes por periodos anticipados. Ok, entonces aquí nos dice que el fletador tendrá que asumir todo riesgo, es decir, cualquier tipo de demanda, porque dice, tendrá la calidad jurídica del armador, es decir, cualquier tipo de litigio, él tendrá la calidad jurídica de estar al tanto de cualquier tipo de proceso judicial, en base a siniestros, a contratos y demás. Y miren lo interesante que dicen en el segundo inciso. Por eso les decía, es voluntad de las partes, es autonomía de las partes, no es un contrato de adhesión. El flete se devengará salvo estipulación de las partes por periodo anticipado. Es decir, que no, digamos, no es rígido que se deba hacer así. Ellos pueden contratar de otra forma de otra forma de pago en relación al flete, de cómo se pagará, de periodos anticipados o por cada semestre o por cada año, dependiendo ellos cómo consensuadamente cómo lo logren estipular. ¿Algún comentario al respecto? Fabricio. Buenas tardes. Un gusto y Hola, un saludo Fabricio, cordial ¿cómo a todos estás? los presentes en esta aula virtual. ¿Cómo estás? Una duda que me surge al respecto. Si bien es verdad que el código de calidad jurídica de armador al fletador, la duda y la interrogante es, esto no significa o no obliga al fletador a obtener su matrícula de armador, simplemente le da digamos, la calidad en cuanto a los efectos jurídicos por algún abordaje u otro riesgo que sufra la nave. Gracias. Sí, Fabricio, de hecho, él va a tener la calidad de armador. Porque en los contratos de arrendamiento a casco desnudo, toda la empresa del buque pasa al fletador o arrendatario. Entonces él sí va a tener la calidad de armador, porque él es el que va a contratar la tripulación y va a tener toda la gestión del buque. Disculpe, y ampliando la pregunta, pero esto no significa que necesariamente tenga que ir a la subsecretaría de puertos y cumplir con todos los requisitos. Allá iba un poquito la pregunta, si es que no me expliqué bien al principio. Ah, ok. No, por supuesto que sí. Él tiene que cumplir todos los requisitos en la subsecretaría. Tiene que realizar toda la documentación pertinente. Ahí tiene que estar el traspaso del arrendador al arrendatario y el contrato en lo que las partes acuerden, según lo que las partes acuerden, porque esto es autonomía de las partes. Entonces, puede que al final, pero por lo general, este tipo de contratos a arrendamiento a casco desnudo se cede toda la operación del buque. Entonces, todos estos procesos en la Subsecretaría de Pesca, en la Subsecretaría de Puertos, tiene que realizarse, tanto en la de Puertos como en la de Pesca. En la de Pesca sí es que van a tener la actividad pesquera, ¿no? Uh-huh. Muy amable, gracias. Gracias a ti. Ya, vamos en el 982. Artículo 9
podrá El fletador subfletar a casco desnudo. o ceder el contrato con autorización escrita del fletante. Las normas del contrato de fletamiento serán las aplicables al contrato de subfletamiento a casco desnudo. Ok, entonces aquí podemos observar, como yo les decía previamente, en la clasificación de los contratos de utilización del buque, que estos contratos se pueden ceder. Es decir, muchas veces encontramos que dentro de un contrato de transportes de mercancías, de un BL, hay otros contratos hay otro contrato madre. Era lo que yo le explicaba. Muchas veces encontramos que la base del contrato, el primer contrato puede estar en el contrato de arrendamiento a casco desnudo. Luego de estos contratos viene un contrato de fletamiento por tiempo, un contrato de fletamiento por viaje. Y como lo dice el mismo código, que eso debe estar también estipulado en el contrato que hace el arrendador y el arrendatario. Es decir, que él autoriza al arrendatario a que se pueda ceder el contrato, es decir, a que pueda el arrendatario realizar otros contratos, ceder el barco. Lo puede ceder a fletamento por tiempo, a fletamento por viaje y puede finalizar en un BL. Por eso cuando ustedes leyeron en el transporte de mercancías encuentran un porteador efectivo. Y el porteador efectivo muchas veces es el que tiene el contrato base. Porque dentro de un BL, cuando tenemos un BL tiene otros contratos, que son los contratos madres, como los podemos o la base de los contratos. Pero previamente, o sea, siempre vamos a encontrar cuando es a casco desnudo, que ese es el contrato base. Entonces, dentro de esas estipulaciones, cuando yo cedo el contrato, no puedo, digamos, hacer algo contrario a lo que ya se dispuso con el arrendador, es decir, con el dueño del buque cuando me traspasó el buque a mí como arrendatario. Es lo que quiere decir el artículo 982, que estos contratos se pueden ceder con autorización del fletante o del arrendador. ¿Alguna pregunta al respecto, por favor? Pregunta, en esta situación de los subcontratos que están dentro del contrato, entonces eso mismo pasa a ceder el barco pasa a ceder a los subcontratos de lo que vayan a hacer, o el fletante es el dueño del buque todavía, el que es el arrendatario. Muy interesante interesante tu pregunta, Denis, muy importante. Aquí cuando tengo un contrato a casco desnudo, yo puedo ceder otro contrato de acuerdo a las disposiciones que yo tenga con el arrendador. Entonces, cuando yo cedo otro contrato, lo común es que yo lo ceda a un fletamento por tiempo, que lo vamos a ver más adelante, y ahí vamos a ver las diferencias. Porque cuando yo tengo un fletamento por tiempo y por viaje, dentro de las obligaciones del fletante y del fletador, vamos a tener diferencias en aquello. Entonces, más adelante vamos a conocer cuáles son las diferencias y se puede ceder siempre y cuando depende mucho de las disposiciones de lo que indique el arrendador, de lo que cede o no cede y bajo, digamos, y bajo qué estipulaciones. No, pero lo comúnmente es que se ceda un contrato por fletamento por tiempo, por fletamento por viaje, y pueda terminar, si es una explotación de buque de mercancías, pueda terminar en un BL o en un remolque o de pasajes o de un salvamento, dependiendo las características que tenga el buque, las condiciones para lo que se ha contratado según la actividad. Entonces, se puede ceder, por supuesto, pero dependiendo lo que estipule el contrato, porque si yo ya lo arriendo a casco desnudo a otra naviera, la naviera XY, la naviera XY puede ceder el contrato para otro tipo de fletamento. Entonces, por ejemplo, cuando es por fletamento por tiempo, la otra persona la otra empresa
digamos, la empresa Z, que va a tener el fletamento por tiempo, porque yo estoy cediendo, yo soy el arrendatario, tengo el contrato de fletamento a casco desnudo y yo cedo a un fletamento por tiempo. Entonces, esta persona va a tener la gestión náutica y comercial, pero previo a la contratación que yo he hecho de los tripulantes. Porque, ojo, que cuando yo tengo un contrato de arrendamiento a casco desnudo, yo contrato la tripulación, y cuando lo cedo a un fletamento, que vamos a ver más adelante el contrato de fletamento, yo ya doy con la tripulación. Entonces ahí cambian los actores. Ahí cambian los actores para la persona que va a ser el nuevo fletante. El nuevo fletante ya va a tener la tripulación que yo, como arrendatario, que tengo un contrato a casco desnudo, yo ya se lo di con tripulación al nuevo fletante. Pero siempre van a cambiar las condiciones y las obligaciones. Pero siempre va a haber un contrato base, porque el primer contrato, según la actividad y según el negocio que vayas a realizar, puede ser que el primer contrato sea el arrendamiento a casco desnudo. Es el contrato base que no puede estar en alguna disposición contraria con el contrato que yo vaya a hacer a fletamento por tiempo o por viaje. Más adelante lo vamos a ver, pero ya la tripulación yo ya la he contratado dentro de mi contrato a casco desnudo como arrendatario, porque el arrendador me cede a mí toda la explotación del buque. Seguidamente, el 984. Artículo 984. El fletador solo podrá utilizar la nave de acuerdo con las características técnicas de la misma y en conformidad con las modalidades de empleo convenidas en el contrato. La violación de lo establecido en el inciso anterior dará derecho al fletante para solicitar la terminación del contrato y exigir del fletador las indemnizaciones de los perjuicios que haya causado. Pendiente la resolución sobre la terminación del contrato, el juez competente podrá decretar la retención provisional de la nave, si apareciere la necesidad de ello. Todo lo cual es sin perjuicio de las medidas cautelares que fueran procedentes conforme a la ley. Durante el contrato serán de cargo del fletador las reparaciones y repuestos que no tengan su origen en algún vicio oculto de la nave. Ok. Respecto a este artículo, aquí nos dice, el fletador podrá utilizar la nave de acuerdo con las características técnicas de las mismas y conformidad a las modalidades de empleo convenidas en el contrato. Entonces, es lo concerniente a lo que se vaya a explotar el buque. Y entonces, acá en el segundo inciso nos dice, la violación lo establecido en el inciso anterior dará derecho al fletante para solicitar la terminación del contrato y exigir pues las indemnizaciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en el contrato, porque estas indemnizaciones también se pueden establecer en el contrato. Si algún contrato no lo dice, pues se puede adicionar según lo que las partes acuerden cuando el fletante o el fletador no cumplan algunas de estas disposiciones. El 985, por favor. Artículo 985. Serán de cargo del fletador el aprovisionamiento de la nave como la contratación de la dotación, pago de sus remuneraciones y en general todos los gastos de explotación de la nave. El fletador es responsable ante el fletante por todos los reclamos de terceros que hayan sido consecuencia de la explotación u operación de la nave. Entonces, aquí, este artículo, podemos observar que nos indica lo que yo les estaba explicando, pues que el arrendatario o el fletador, como lo dice el Código de Comercio, pues queda a cargo de toda la nave, tanto de la contratación de la dotación, de pagos de remuneraciones, es decir, se cede toda la explotación del buque al arrendatario o fletador. Y este pues será responsable por todos los reclamos de tercero, tal cual lo dice el artículo
981, que el fletador tendrá la calidad jurídica de armador. Entonces, en relación al artículo 981, en concordancia con el 985, pues este tiene la calidad jurídica porque, como le dice el 985, es responsable por todos los reclamos de tercero, y el 9881, pues, más claro no lo puede decir, que tiene la calidad jurídica y en consecuencia, pues, va a ser el responsable de cualquier reclamo. El 986, por favor. El fletador restituirá la nave a la expiración del plazo estipulado en el contrato, en las mismas condiciones en que le fue entregada, salvo el desgaste ocasionado por su uso normal. La restitución será en el lugar del domicilio del fletante. Entonces, aquí vemos que una de las obligaciones del fletador fue la que pudimos observar acá, de obligaciones del arrendatario, que dice devolver el buque al término del contrato en las mismas condiciones que lo recibió. Y estas disposiciones las encontramos en la póliza Varecon, como también en nuestro Código de Comercio. Artículo 987. Gracias. El fletador deberá garantizar al fletante durante la vigencia y a la finalización del contrato la liberación de todo crédito privilegiado derivado de la explotación de la nave. Entonces, el 987 tiene, digamos, cierta relatividad con el 981, que el fletador tendrá la calidad jurídica de armador. Y el 987 nos dice que tendrá que liberarlo de todo crédito privilegiado. Y los créditos privilegiados son los que encontramos dentro del convenio de privilegios marítimos, es decir, por los que se puede gravar el buque en relación a algún tipo de crédito marítimo, conforme nos dice el convenio de embargo preventivo de buques, en la lista que tiene alrededor de 22 créditos, pero el convenio de privilegios marítimos tiene una lista de 4 créditos. Entonces, como el fletador tiene la calidad jurídica, cuando entrega el buque al fletante, pues lo tiene que entregar de todo tipo de liberación de estos tipos de créditos privilegiados. Es decir, que si el buque tiene grabado algún crédito privilegiado, este tiene que liberarlo, que pagarlo, que arreglarlo o de alguna forma entregar el buque en condiciones que no tengan ningún crédito privilegiado que esté, digamos, en algún proceso jurídico que forme parte exclusivamente del fletador y el fletante no se tenga que hacer cargo de aquello, ya que él, como lo dice el artículo 982, el 981 tiene la calidad jurídica y por seguidamente pues no podría entregar un buque con un crédito privilegiado, tiene que liberarlo. ¿Alguna pregunta al respecto de este artículo? Fabricio. Máster, una pregunta. ¿Cómo en el contexto, digamos, marítimo a nivel de contratos, sopesamos esto de crédito privilegiado? Porque, por ejemplo, si existe una acción laboral que se haya dado con el fletante, producto de la explotación del buque, ¿podría considerarlo dentro de nuestra legislación ecuatoriana un título de crédito privilegiado, producto de un proceso judicial con sentencia ejecutoriada y todo lo demás? ¿A qué proceso? Porque los créditos privilegiados, hay una lista de 4 créditos privilegiados, que son cantidades debidas a los tripulantes, muerte originada por la explotación del buque, por salvamento. Esos son uno de los créditos privilegiados, son 4 créditos privilegiados por los que se puede gravar un buque. Eso es lo que nos dice el convenio de privilegios marítimos, que de hecho nuestro Código de Comercio también lo adoptó.
Somos parte como Ecuador, sin embargo, también lo adoptamos a nuestro Código de Comercio, porque lo ratificamos. Entonces, hay una lista de 4 créditos privilegiados. Correcto. Eso a nivel, digamos, internacional, a nivel marco, ¿verdad? Pero si un caso de esos ya dentro de la deviene en un juicio laboral y de acuerdo al Código del Trabajo se dice que los títulos de crédito de los trabajadores tienen una calidad de crédito privilegiado. Trabajadores que hayan estado en la explotación de este buque podrían alegar eso justamente para poder ordenar alguna medida en contra del buque. Como crédito privilegiado, si son cantidades debidas, sí puede ser un crédito privilegiado. Pero puede estar también dentro de la lista de los 22 créditos para embargos de buques. Porque los créditos privilegiados tienen relación con el convenio de embargo preventivo de buques. Sin embargo, el crédito privilegiado lo que hace es que ese se debe pagar primero y ese grava al buque. Entonces, no necesariamente debe haber una sentencia ejecutoriada, Fabricio. Si hay el reclamo, se presenta el reclamo y se presenta el reclamo con los documentos de prueba, como nos dice el COGEP, pero no necesariamente debe haber una sentencia ejecutoriada para aquello, porque previamente se puede pedir un embargo preventivo del buque, se pide un embargo preventivo hasta que se solucione aquello. Entonces, cuando se piden los embargos, por lo general los buques cuentan con seguros y se dan unas cartas de garantías de las P&I, o en consecuencia se van a procesos judiciales y el buque no puede zarpar porque queda embargado de acuerdo al reclamo presentado. Pero un crédito privilegiado es dentro de los que están en el convenio que los indica que es para el sector marítimo para que grave el buque. Para que grave el buque en sí y este buque no pueda zarpar sino o puede zarpar si están las cartas de garantías del P&I, puede zarpar, pero siempre va a haber ese reclamo. Entonces ahí es lo que nos dice el artículo, el 987, que no puede el fletador entregar al fletante el buque con algún crédito privilegiado, que debe liberarlo. Es decir, debe solucionar este tipo de controversia para poder entregar el buque. No sé si me pude explicar o si no, si puedes ampliar un poquito más la pregunta si no está explicado. Sí, maestre, quedó claro. Más bien no sé si de pronto los demás participantes también. Sí, porque como te digo, no necesitas una sentencia ejecutoriada para gravar un crédito privilegiado. Previamente pides el embargo del buque. Ok, gracias. Gracias a ti, Fabricio. Caterine, adelante, por favor. Buenas noches, ¿cómo está, Máster? Tengo una consulta. Cuando tenemos un bareboat, que es con la póliza Vercon 2005, versus lo que es la normativa, el Vercon tiene algunas, puede ser que sea una póliza textualmente como refleja la póliza, pero hay veces que cambian cierto tipo de términos, cambian cierto tipo de condiciones, dependiendo del armador y dependiendo de la aceptación del fletador. ¿Qué es lo que prevalece en nuestra normativa? Porque recordemos que la póliza es son contratos de adhesión que bien, por así decirlo, recogen ya términos y condiciones preestablecidas. Pero la normativa, pues como vemos, como un ejemplo que le voy a poner, a veces están cerradas o a veces están abiertas. Por ejemplo, en el tema del estado de navegabilidad, que es lo que me quedó un poquito la duda, la póliza Vercon establece un límite de tiempo para el fletador para reclamar los vicios ocultos de 12 meses. En cambio, la normativa lo deja abierto como que no habrá pago de flete si es que el buque se inmovilizará por el tiempo que dure los vicios ocultos. Entonces, ¿qué es lo que prevalece en nuestra norma? Prevalece ya sea lo que recoge el Código de Comercio como ley orgánica o lo que está establecido en una póliza de fletamento.
Eso como primer lugar. Segundo lugar, ¿cuál sería el juez natural de para poder establecer este tipo de mecanismos legales? ¿Los jueces de lo civil o dependiendo de cómo se den? Y ¿cuál sería obviamente cuál sería el proceso para poder reclamar, ya sea que no ha habido pago de flete, ya sea que ha habido una especie de violación a la póliza por no estado de navegabilidad, o porque en tal caso se le restituye el buque, pero no se lo restituye en los términos y condiciones requeridas del contrato, Miss? Esas serían mis 3 preguntas. Ahí para mi concepto, ahí lo que sería es un incumplimiento de contrato en la unidad judicial civil, porque estás incumpliendo lo que las partes acordaron, tal cual leímos un artículo, el artículo el artículo que habla de algo específico, que dice que el fletador o arrendatario podrá dar por terminado el contrato. Entonces ahí el proceso sería una demanda civil por incumplimiento de contrato y el mismo contrato establece las indemnizaciones que tenga que cubrir el fletante o el fletador en caso de incumplimiento de un contrato. Ahí el proceso es una demanda por incumplimiento. Esa es mi duda, porque las pólizas de fletamento, que son prácticamente bastante estrictas al momento de establecerse, el problema que radica, que yo veo, es que muchas veces la jurisdicción ya está establecida, la jurisdicción que se En las llama pólizas. Exacto, la sí. jurisdicción ya está, por ejemplo, un tribunal alemán, un tribunal londinense, y entonces, ¿cuándo prevalece la normativa nacional, que se supone que es la que recoge el Código de Comercio? Y pocos artículos que hablan del casco desnudo, pero que sin embargo ya nuestra legislación la recoge y debería cumplirse a rajatabla, ya que los contratos de Vercom son suscritos en el Ecuador y solamente se cumplirá la norma ecuatoriana. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros vamos a expandir el contrato de la póliza a nuestra conveniencia, a nuestra normativa, si ya la póliza de por sí tiene bastantes cosas arraigadas de tal manera que no se puedan cumplir otras? Y la primera pregunta es la que le decía, en el tema de la navegabilidad, usted bien dice que el arrendador es el que tiene la navegabilidad absoluta, pero la El póliza, arrendatario. perdón, sí, exactamente, pero en la póliza establece que no necesariamente, esta a veces se encuentra limitada. Entonces, por eso es que yo le decía a mi hija, ¿hasta qué punto nosotros vamos a cumplir a rajatabla la normativa o esta normativa simplemente está de adorno? Porque las pólizas, por así decirlo, ya establecen estos mecanismos, ya hay cláusulas adicionales a las pólizas, o sea, que son cláusulas adicionales, o sea, que están como anexos a la póliza, que ya recogen prácticamente el proceso. De acuerdo a aquello, Catherine, el sector doctrinal nos dice que los contratos no son, estos contratos de arrendamiento a casco desnudo, de hecho, si vienen en un formulario tipo, no son contratos de adhesión, es como lo establece el sector doctrinal, porque son consensuados, son contratos de autonomía de las partes. Los establecen como contratos de adhesión, son los contratos de transporte de mercancías como conocidos como BL. Este tipo de contratos son consensuados. Entonces son contratos de voluntad de las partes y que las mismas partes, como tú dices, establecen jurisdicción. Por lo general establecen la jurisdicción de Londres. Lo consideran que tiene mayor garantía dentro de sus derechos. Y dentro de estas pólizas, porque la Baricon no es la única póliza, hay varias pólizas. Ellos pueden cambiar las cláusulas de las pólizas. Es decir, como tú dices, tienen que cumplirse a rajatabla, muchas veces es lo que ellos han contratado, porque es un contrato entre las partes, siempre y cuando, digamos, que vulnere la vida, que te diga algo sobre tu vida, que eso ya es inconstitucional y va en contra de tu vida. Pero si es algo consensuado entre las partes, se debe cumplir lo que está consensuado y se debe respetar la jurisdicción establecida en los contratos. De hecho, algún rato tuvimos un tipo justamente de aquello
que un juez se había establecido en el contrato la jurisdicción, que no era Ecuador, que no recuerdo qué país, Londres no era en ese contrato, por lo general siempre lo establecen Londres, pero no era Londres, no lo recuerdo ahorita. Sin embargo, la juez indicó que se iba, a pesar de lo que las partes habían contratado, se iba a lo dispuesto al Código de Comercio. Y tuvimos otro caso de un mismo incumplimiento en contrato y que la juez indicó que que no era su jurisdicción porque habían establecido otra jurisdicción y que las partes eran las que habían acordado. Entonces, en base a esta incertidumbre jurídica que tenemos, no todos los jueces tienen una resolución uniforme en base a aquello. Y lo digo por la experiencia que hemos tenido por incumplimientos de contrato. Hemos tenido resoluciones muy diferentes. De hecho, en lo que me preguntó Fabricio, de que si ya tenían una sentencia ejecutoriada para estos créditos, para este crédito privilegiado, aquí también hay mucha incertidumbre jurídica en base a aquello, no tanto de la sentencia ejecutoriada porque eso no se pide, pero sí en base a la prueba, porque la normativa internacional de la que somos parte, pues nos dice que no tenemos, por la naturaleza del buque, se supone que si vamos a embargar un buque necesitamos celeridad. Y si empezamos a tener todas las pruebas, ya el buque ha zarpado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la normativa internacional y de ciertos convenios que somos parte? Que es una prueba prima facie. Pero ¿qué nos dice el COGEP? Que debemos presentar la prueba. Entonces, tenemos mucha incertidumbre en base a aquello. Entonces, en base a tu pregunta, que si debemos regir o no a lo que está en el contrato o cuál tiene más fuerza, mi póliza o lo que dice el Código de Comercio, a pesar de que la póliza yo establezco la jurisdicción de Londres, al final del día donde yo presente mi reclamo, si yo lo presento aquí en Ecuador y el juez se considera competente, a pesar de que no lo sea, porque las partes hemos acordado otra jurisdicción que no debería considerarse competente y muchas veces lo ha hecho, bajo mi concepto, eso genera incertidumbre. Entonces yo no podría dar una respuesta, digamos que así es, porque los jueces siempre resuelven de diferentes formas ese tipo de controversias, de incumplimientos de contrato, y cuando dentro de las cláusulas ellos se someten a otras jurisdicciones. Muchas veces los jueces sí han aceptado jurisdicción acá. Ya, gracias, Miss. Gracias a ti, Caterina. Fabricio, adelante, por favor. No he requerido el uso de la palabra máster, pero... Es que estás... está levantada, perdón. Sí. Ahí se levantó, me sale. A propósito de lo que menciona la señorita Catherine, solo me queda un sinsabor en esta parte del mundo marítimo, en lo que es Ecuador, que definitivamente no tenemos una seguridad jurídica. Exactamente. Porque Dentro lo de los mismo jueces ocurre no cuando hay los siniestros y la normativa del artículo 15 de la Ley Orgánica de Navegación, en el numeral 2 establece que toda persona o todo aquel que esté inmerso en un siniestro tiene que, digamos, justificar tener un seguro. Pero lo dice hasta ahí y nada más. Entonces, claro, puedo considerarlo yo que el expediente, la póliza con la traducción, ya, ok, efectivamente tiene un seguro, hasta ahí, pero ¿y qué más hacemos en el campo ecuatoriano como autoridad marítima nacional, local, y ni que se digan los jueces? Como bien lo dice usted, pues ahí queda ciertas inconsistencias un poco acotando a propósito lo mencionado con Catherine Pesantes. Gracias. Sí. De hecho, en lo concerniente vuelvo al punto del crédito privilegiado, cuando queremos embargar el buque, Ecuador muchas veces se tarda hasta un mes cuando el buque ya ha zarpado. Por eso muchos abogados prefieren embargar el buque en Panamá,
¿Por qué? Porque en Panamá tienen jueces especializados en lo marítimo y ellos no tienen, digamos, una lista de créditos marítimos. Ellos pueden embargar el buque de acuerdo a la evolución constante de los siniestros que se puedan presentar. Y de hecho, ellos embargan un buque dentro de las 48 horas. Puede ser dentro de las 24 horas, uno puede pedir un embargo de buque en Panamá. Por lo general, siempre los abogados piden embargos de buques allá, porque a pesar de que nosotros somos partes del convenio de embargo de buques, si lo presentamos, y es muy parecida a la pregunta con Caterine, si lo presentamos ante un juez, porque el juez es el que da la orden para arrestar el buque, lo presentamos a un juez no lo despacha hasta después de un mes y medio, cuando el buque ya ha zarpado. Entonces, yo que estoy reclamando un crédito marítimo porque el armador no me pagó, porque el tripulante tuvo un accidente, porque no me pagaron como agencia naviera, porque como seguro tampoco me han pagado y quise embargar el buque aquí en Ecuador por la incertidumbre jurídica que tenemos. No es fácil embargar un buque acá, a pesar de que somos parte de los convenios. Como les decía, siempre prefieren hacerlo en Panamá, que tienen un arresto efectivo, y no solo el arresto efectivo lo tienen, sino también tienen la liberación del buque cuando los seguros presentan el P&I. De la misma forma ágil que se presentó el arresto y que el juez lo concedió en las 24 horas, en el mismo tiempo se concede la liberación del buque cuando se presentan las garantías de los clubes P&I, las cartas de garantía de los clubes P&I. Artículo 988. Se aplicará el contrato de fletamento a casco desnudo las disposiciones del fletamento en general, en lo que no se contraponga a su naturaleza. Bueno, aquí podemos verificar pues que dentro de las disposiciones del fletamento hay unas disposiciones generales también que lo establece el mismo Código de Comercio, que lo podemos ver más adelante en otros artículos, lo que establece como disposiciones generales de un contrato, es decir, lo básico que debe ir y que no se contraponga pues a la misma naturaleza del contrato. Bajo mi criterio, bajo la explotación de lo que se vaya a utilizar del buque o bajo lo que son dentro de los principios puede ser de los principios constitucionales, principios de la vida, lo que no se contraponga a su naturaleza o a su explotación. Continuamos con una actividad. Para hacer una actividad en base a este tipo de contrato, arrendamiento a casco desnudo. Por cada contrato vamos a hacer una actividad para al final del día ver las diferencias por cada uno de ellos. Entonces, dentro de la actividad, vamos a tener 15 minutos para que ustedes pueden hacerlo como ustedes gusten, expliquen las obligaciones dentro de este contrato de arrendamiento del buque, las obligaciones del arrendador y del arrendatario en base a lo que he explicado o en base al Código de Comercio, en base a lo que ustedes entendieron. Si ustedes quieren, pueden fundamentarse en el Código de Comercio o fundamentarse en base a lo que hemos conversado. Entonces, esta es la primera actividad. Como les indiqué, por cada contrato vamos a tener actividades para al final poder establecer las diferencias de cada uno de ellos. Y así los vamos a comprender muchísimo mejor. ¿Cuáles son las responsabilidades del fletante, del fletador en cada uno de estos contratos? Entonces, vamos a tener 15 minutos y en esos 15 minutos les voy a compartir la póliza Bareco, un ejemplo de una póliza. Por cada contrato les voy a compartir, ahorita les comparto en el WhatsApp. Entonces, en este momento vamos a tener los 15 minutos y ahí vamos a conversar sobre lo que ustedes han entendido, sobre las obligaciones del arrendador y del arrendatario. ¿Quién desea participar? De acuerdo a lo que se había mencionado, de acuerdo al Código de Comercio, desde los artículos 993 hasta el 1007, establece lo que son las obligaciones del fletante y es la entrega del buque, que debe entregar al fletador en buen estado de navegabilidad y conformidad con las condiciones acordadas en el contrato. Debe estar en buen estado de mantenimiento del buque y debe tener el seguro correspondiente.
con respecto a las obligaciones del fletador, debe estar establecido que el uso apropiado del buque y la conservación y mantenimiento del mismo durante el tiempo que está en el contrato como tal. Gracias, Iván. Bien, máster. En resumen, pues sin duda alguna, desde un punto de vista jurídico, cada artículo, digamos, trae como que un enunciado o trae insertas características principales, ¿no? Entre esas, respecto al fletador, que tiene la calidad jurídica de armador, que debe usar técnicas por la cual se le está dando en arrendamiento, que el fletador se hace responsable de todo lo inherente al aprovisionamiento de la nave. Esto, dicho en otras palabras, tiene que ver con todo lo inherente al talento humano, la relación laboral que esto va a significar en contrato, pago de remuneraciones, liquidaciones y demás. Y asimismo que la operación comercial es netamente del fletador. Y del fletante tenemos que debe entregar el bien en la hora y lugar convenido. Algo pasó con Fabricio. Creo que se quedó sin conexión. Perdón, se me desconectó, no sé qué pasó. Problemas Sí. en la internet. No sé hasta dónde se me pudo escuchar, por favor. Las obligaciones del fletante en que debe entregar al fletador en el lugar. El bien o la nave en la hora y lugar señalado, pues no, acreditando las condiciones las perfectas condiciones de navegabilidad de la nave. Muchas gracias, Fabricio. Gracias. Muy claro, muchas gracias. Es decir, que no tenga vicios ocultos la nave. ¿Alguien más? Carlos Moyano, por favor. Buenas noches. Yo encontré una cláusula en la que indica que el fletador podría pasar en cualquier momento una inspección al buque a fin de verificar que se estén realizando los mantenimientos correctos, siempre y cuando sea notificado con un tiempo de anterioridad al fletante y también no interfiera en la operación del buque en el que se encuentra realizando. Y asimismo, el fletante tendrá que facilitar esta acción por parte del fletador, ya que él realizará con inspectores calificados y él asumirá el costo de esta inspección. ¿Esa disposición la encontraste en qué artículo? Darío, gracias. ¿En qué artículo encontraste la disposición? Artículo 14. Sí, artículo 14. Sí. Artículo 14 del Código de Comercio. No, en el contrato en el que está aquí el... En la póliza. Claro, en la póliza. En la póliza, en la cláusula 14. Gracias. Sí. Gracias. ¿Alguien levantó la mano? Creo que era Clever. Buenas noches, sí. Clever, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, máster. Me parece, o sea, de lo que entendí, el tema del mantenimiento y operación puede ser muy variable de acuerdo a lo que queden a convenio, tanto el arrendatario como el arrendador. En este caso del ejemplo que nos facilitó, el mantenimiento queda a cargo del arrendador, entiendo, y lo que corresponde a mantenimientos y reparaciones, todo lo que está en efecto a responsabilidad de él. Me parece interesante que esto puede ser tan variable como las partes convengan. De hecho, sí, porque es un acuerdo, es autonomía de las partes, y más adelante vamos a ver los contratos de adhesión, pero esto es autonomía de las partes. Esos son formularios tipos que, a pesar de aquello, pueden cambiar las cláusulas. Ya, eso es la parte que me pareció bastante interesante, sí. Y justamente está hablando de las inspecciones,
que estas pueden ser a consideración, se sigue siendo parte de las partes como un acuerdo previo. Así es, dependiendo de lo que ellos acuerden, no hay algo fijo, sino que se puede hablar de algo general que establecen estos formularios tipo, algo en términos generales, pero que muchas veces, como tú dices, es muy interesante porque a pesar de que son generales, los pueden cambiar porque es consensuado. Muchas gracias, Máster. Gracias a ti, Clever, por aclararlo y poder, poder reiterar aquello, porque es muy importante saber sobre estas pólizas que se pueden cambiar las disposiciones. No siempre van a ser las que estipulen los formularios, sino que pueden variar a voluntad de las partes. ¿Alguien más desea participar? Entonces, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche. No les quiero quitar más tiempo. En la próxima clase retornaremos con los contratos de utilización de buques. Ahí seguimos con el contrato de fletamiento por tiempo, el time charter. Entonces continuaremos para el próximo viernes con este tipo de contrato. Gracias por sus acotaciones. Con recursivo. Gracias, Evelyn, por la clase magistral que nos ha dado el día de hoy.